también de una persecución judicial implacable por parte del señor Billy Escobar y de la señora María Mercedes Perry, nos encontramos con que había ocultamientos de información, tergiversaciones por parte del superintendente Billy Escobar en sus respuestas. En directo con Coronel. Eh, eh, Esto siempre me ha parecido muy particular. El gobierno del presidente Gustavo Petro se suponía que iba a hacer un corte radical con su antecesor en todos los temas. Sin embargo, el superintendente de sociedades, Billy Escobar, se quedó y se quedó, digamos, de manera muy conveniente, por ejemplo, para la operación de toma del grupo empresarial antioqueño por parte del grupo Gilinski. ¿Usted tiene, doctor Morales, indicios de que el doctor Billy Escobar, superintendente de sociedades, está involucrado directamente con estas irregularidades? Absolutamente. Y los posee usted, Daniel, y se irán evidenciando a lo largo de los días. Claramente, eh, los actos que comenzamos a evidenciar desde afuera, repito, no solo yo, sino muchos abogados, daban cuenta que había irregularidades y es así como comenzamos a solicitar información a las supersociedades ya cuando el señor Billy, incluso antes de que el señor Billy Escobar se hubiera posicionado, en la época de Juan Pablo Liévano. em, Estas solicitudes de información siempre fueron erráticas cuando las hubo, si es que no fue por orden judicial. em, no hay crimen perfecto, por así decirlo. Fueron muchas solicitudes y es así como al reunirlas todas y meterlas en una matriz, nos encontramos con que había ocultamientos de información, tergiversaciones por parte del superintendente Billy Escobar en sus respuestas. No solo a mí, a una periodista de la W, a otro periodista colega suyo llamado Gonzalo Guillén, a la senadora Angélica Lozano en calidad de congresista. Todo, ojalá fuera firmado por Billy Escobar, porque otra cosa que hay que resaltar es que aquí Billy Escobar jamás firma nada, jamás pone la cara, jamás se manifiesta sobre esto. Pero evidentemente, sí, respondiendo a su pregunta, todas esas pruebas que dan cuenta del ocultamiento e incluso del uso, de la utilización de la información que entregamos en esa denuncia están debidamente soportadas en pruebas. Todas, absolutamente todas documentales. Aquí no es necesario conseguir ningún testimonio, aunque valdría la pena que entrevisten a todas, absolutamente todas las víctimas y partes de múltiples procesos, pero no hay nada que no obedezca a la verdad y que esté soportado en un documento. Nada, no necesitamos de testimonios de nadie. Entendemos el ocultamiento, porque no ha sido solo a raíz de lo que estamos tutelando o estamos pidiendo no sea protegido, sino en múltiples escenarios. Yo le puedo decir, Daniel, que tenemos algo más de 25 acciones entre administrativos, sancionatorios y judiciales en curso que jamás han sido conocidas y han sido engavetadas. Parecería como si todo lo que tiene que ver con estos casos apareciera en una lista negra en diferentes entidades del Estado para ser ocultado. Incluso cuando he estado en escenarios como este desde hace 6 años, misteriosamente aparecen borradas después las publicaciones de medios de comunicación importantes. Y por supuesto, para rematar, he sido víctima no solamente de amenazas que están debidamente documentadas, sino también de una persecución judicial implacable por parte del señor Billy Escobar y de la señora María Mercedes Perry en diferentes instancias. Que valga también la pena decir que los liquidadores más destacados dentro de esto que yo denomino cartel de auxiliares de la justicia son personas que ya superaron los 70 años, que en su calidad de, no de funcionarios Unidad de públicos, pero sí retiro. de particulares que ejercen funciones públicas, ya están en edad de retiro forzoso. Recientemente, el periodista Gonzalo Guillén solicitó le fuera informado por qué no era
retiradas estas personas, específicamente María Mercedes Perry, y de una manera cínica, como suelen hacerlo en la superintendencia, a través de un funcionario de tercera categoría, le respondieron al periodista que estos auxiliares de la justicia estaban totalmente por fuera del control del superintendente de sociedades y que cualquier remoción debía ser impulsada ante el juez que conoce el respectivo proceso de insolvencia. Entonces, esto es el mundo al revés, son una cantidad de normas sastre, especialmente tres, en la ley 1116 de 2008, como lo dije, que reglamenta todo lo de insolvencia, el decreto legislativo 4334-2008, que es el que es expedido por el presidente Álvaro Uribe en facultades extraordinarias por emergencia económica a raíz del tema de las pirámides en 2008, y una normita del año 2015 que es de decreto, que le permite al superintendente de sociedades de turno nombrar a quien a él se le antoje a dedo para ser auxiliar de la justicia en cualquiera de los casos, sin estar incluso inscrita en el listado único de auxiliares de la justicia. Esto, sin duda alguna, ha repercutido en cada uno de los procesos en donde están estos auxiliares, que repito, son 44 identificados que tienen más de 6. En cada uno de estos procesos hay irregularidades, sin duda alguna. Están también las evidencias que demuestran y que connotan actos de corrupción impresionantes, precisamente porque esas leyes sastre determinaron, entre otras cosas, que era un proceso de única instancia, valga decir, por un juez que es nombrado a dedo por el mismo superintendente que suele nombrar a los auxiliares de la justicia a dedo. Es un panorama impresionante. Sí. Es un tema, Daniel, que toca a mucha gente. Estamos hablando que estos 44 auxiliares de la justicia tienen a su cargo más de 350 sociedades, por supuesto las que están en el top de activos. Es un tema que no le interesa a muy pocos, porque verdaderamente toca demasiados callos. Estamos hablando que es una conducta sistemática que se presenta desde el año 2006, documentada desde el año 2015, que es la denuncia que ha estado engavetada, que al tocar a 44 auxiliares, mínimo, y al implicar 350 sociedades, pues despierta definitivamente mucho callo y ha conllevado a una cantidad de actitudes y acciones ilícitas también documentadas por parte de funcionarios de medios de comunicación y de una cantidad de gente que no desean que esto salga a la luz pública. Doctor Morales, usted está denunciando esto que llama el cartel de los liquidadores y decidió poner una acción de tutela contra el presidente Gustavo Petro y contra la fiscalía. ¿Por qué? ¿Qué tienen que ver ellos con esto? ¿Por qué terminan entutelados por esto? Es una muy buena pregunta. Daniel, a principios del gobierno de Gustavo Petro fui contactado, me reuní con el secretario jurídico del presidente Vladimir Fernández. Él, muy atento, me condujo hacia el secretario de Transparencia. Esta reunión se debió a que hacía pocas horas el presidente de la República había anunciado una aparente pérdida de bienes en la SAE. Me contactaron porque efectivamente yo disponía de unas pruebas que daban cuenta de pérdida de bienes entre septiembre de 2011 y julio de 2014 en esta entidad, cuando la DNE estaba en liquidación. Entregué estas pruebas al secretario de Transparencia. Las utilizó de indebida forma en virtud de sus funciones como secretario de Transparencia y como secretario técnico de la Comisión Nacional de Moralización, presidida por el presidente, de la cual hacen parte los entes de control. Se dio traslado, el secretario dio traslado de estas denuncias a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación. En la Procuraduría General de la Nación, de manera extraordinaria y muy rápidamente, abrió un pliego de cargos contra María Mercedes Perry, que era quien había estado a cargo de esta liquidación,
a título de falta gravísima por presunta pérdida de bienes. En la fiscalía no pasó nada, no ha pasado absolutamente nada. Era la Entonces, dada fiscalía esta confianza, señor, la fiscalía que dirigía el doctor Francisco Barbosa en ese momento. así es, así es. Teniendo en cuenta este grado de confianza, valga decir, para aquel entonces yo presenté esto como anónimo, porque estas cosas generan riesgos. Riesgos de seguridad personal. Total. Mi nombre se filtró. Me enteré a los pocos días por un amigo que es amigo de un funcionario en la Superintendencia de Sociedades. Allá ya sabían que yo había entregado esta información, insisto, de la SAE, Sociedad de Activos Especiales. En este ambiente de confianza, en alguna de las reuniones en Palacio, comenté que había ciertos rasgos en común con lo que sucede con la administración de las sociedades en la Superintendencia de Sociedades, es decir, a cargo de los auxiliares de la justicia. Y para aquel entonces yo ya llevaba 4 años documentando este tema, Daniel, a un nivel de profundidad impresionante. Por cierto, ya había presentado denuncias sobre casos particulares en donde había auxiliares que superaban el número. A la presidencia de la República le gustó mucho el tema, le interesó. Es así como se les presentó una denuncia el 15 de septiembre que tiene algo más de 80 folios muy concretos, muy sintéticos. 80 folios suena un jurgo, pero es poquito para todo lo que hay ahí. Para Y la tienen dimensión del colgadas caso. detrás, vinculadas una cantidad de matrices y de documentos soporte. Todos son actas de nombramiento, actas de toma de posesión de sociedades, bueno, todos documentos legales. Esa denuncia acordamos con el secretario de Transparencia que sería entregada o trasladada por ellos desde el momento mismo en que yo la radicara. Hay que aclarar que previo al 15 de septiembre yo ya les había entregado, llamémoslo entre comillas, de manera informal, esta información a la Secretaría de Transparencia y a alguno de sus funcionarios por instrucciones del secretario. Lo cierto es que comenzaron a pasar los días. La norma dice que esa denuncia debía ser trasladada a los 5 días. Eso dice la ley de transparencia. Pasaron 5 días, pasaron 10, 20, 30. Una relación muy fluida con esta secretaría y con sus funcionarios, múltiples entradas a Palacio de este servidor, para que no quede duda, todo eso está documentado. Lo cierto es que para la época de elecciones pregunté, ¿qué pasa que eso no sale? Me dicen, no es pertinente aún porque estamos en elecciones y esto tiene una carga política importante y no van a pararle No, bolas. pero Yo no entendí muy digamos, bien. las elecciones no dan permiso para incumplir la ley. Si la norma dice que son 5 días, sean elecciones o sea Navidad o Semana Santa, hay que cumplirlos esos 5 días hábiles. Estamos de acuerdo. Valga decir también, Daniel, después de esa radicación del 15 de septiembre, me solicitaron que hiciera un informe ejecutivo para el presidente de la República, que también usted lo tiene para más fácil entendimiento, es muy útil. En ese documento no solo se denunciaban casos en pasado, me solicitaron que hiciera todas las recomendaciones del caso para que el presidente de la República, en uso de sus facultades presidenciales, vía decretos, resoluciones y todo lo que se deriva de ahí para abajo, tomara medidas. Y la prueba de que sí engavetaron es que comenzaron a tomar medidas, pero no tendientes a denunciar lo pasado y a remover el cáncer, sino a maquillar la cosa. Impresionante. Sacaron un decreto maquillando todo esto y poniendo en orden todo lo que yo ya había denunciado. Modificaron la página web de la Superintendencia de Sociedades, están las pruebas, o sea, la alteraron. Comenzaron a suceder una cantidad de cosas impresionantes. Para diciembre de 2023, después de sendas visitas a Palacio de mi parte, me reúno con el secretario de Transparencia en un centro comercial. Le pongo yo el tema y él me dice que él pensó que eso ya lo había radicado. Creo que yo ya lo radiqué. Incluso me dijo, creo que eso salió en la prensa por un periodista de Cambio. A mí me causó impresión.
de manera paralela me dijo, oiga, a mí ese caso de las víctimas de EMG me tiene preocupado. Yo quiero citar con esa gente. Si a la señora Perry no se le remueve, yo quiero hacer algo desde la presidencia. Y es así como saca su agenda y cita a una audiencia de víctimas de corrupción, de esas que él realiza, con víctimas de EMG, agenda para enero 17, si mal no recuerdo. Me llaman días antes de Palacio, de la reunión donde la gente ya venía en camino de todos lados del país. Me reúnen con aproximadamente 6, 8 asesores de esa secretaría para los detalles de logística y temáticos de esa reunión. Salgo yo de ahí y de manera misteriosa me informan a través de un asesor del asesor del asesor que el secretario consideraba que esa reunión que se iba a celebrar a los pocos días ya no era necesaria, puesto que las acciones jurídicas, también usted tiene esa prueba, estaban, creo que lo que dice es, van muy bien, según nos dice el secretario. Ya para ese entonces, a través del derecho de petición, le solicito a la Secretaría de Transparencia que me informe qué pasó con esas denuncias. Nunca recibí la respuesta. No obstante, y esto es la primera vez que lo cuento, me informan de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, también están las pruebas, que había llegado, y también de la Superintendencia de Sociedades, que había llegado una denuncia, un traslado de una denuncia con mi nombre, nuevamente exponiéndome, en donde ellos no entendían de qué se trataba. Me llamó mucho la atención, fui a mirar los documentos que había enviado Presidencia. Ojo, si está oyendo Presidencia, para que no le sigan diciendo mentiras a los jueces de tutela como se lo dijeron la semana pasada. Y lo que había, encontrándome que lo que había enviado Presidencia era una información que no tenía nada que ver con esa denuncia, no obstante ponían el radicado de mi denuncia. Aún más preocupante, lo que enviaron fue un documento que estaba relacionado también con una denuncia que yo había presentado contra Darío Laguado, auxiliar de la Ruta del Sol 2 y de Odebrecht, y que le había puesto simplemente copia a Presidencia. Ellos jamás me informaron que habían presentado eso a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Por cosas de la vida me enteré. Aquí en este momento ellos se están enterando que yo me enteré que lo que ellos habían enviado era fraudulento. Tan Doctor Morales, fraudulento fue. perdóneme un momentico, quiero entender una cosa. ¿Por qué una queja contra el liquidador Laguado en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial? La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, entiendo, es el competente para las conductas de los abogados en ejercicio y de los jueces y fiscales. ¿Por qué en este caso tendría competencia la comisión? La comisión es competente para conocer digamos, de todo lo judicial, y los auxiliares de la justicia, pues como su nombre lo dice, son auxiliares de los jueces, no solo en la superintendencia social, sino en todos los juzgados ordinarios, en Claro, la claro. mayoría.